y obviamente pues a todos aquellos que están aguantando, resistiendo, porque yo diría que eso ha sido, entre otras cosas, esta situación, una resistencia. Cuando esto pase, posiblemente el mundo va a tener muchas formas de analizar esta contingencia. Yo tengo una teoría que no va a ser muy aceptada por mucha gente, incluso puede ser que tenga algo de polémica, pero dado que las cifras son de las pocas cosas, digamos, que no mienten. Pueden mentir el enfoque de las cifras. Las cifras puede, ciertamente, cuando se comprueban son exactas. Por ejemplo, el número de muertos, el número de contagiados, que tiene variables. Yo siempre he dicho que es bueno recordar que el número de contagios que han hecho públicos los gobiernos es el número de diagnósticos que a ellos llega. Y por lo tanto, es normal un subregistro que de manera natural se da y al cual habría que siempre aplicarle unos márgenes. Volvemos a las matemáticas, habría que aplicar unas proporciones hacia arriba y hacia abajo. Ahora, cuando se haga el análisis y lleguemos a una conclusión, veamos qué cosas han paralizado el mundo. Se paralizó el mundo al nivel que lo ha hecho el COVID-19, el coronavirus, esta situación, por las últimas grandes guerras. Mire, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 en adelante, el mundo ha tenido importantes conflictos militares. El sudeste asiático fue un hervidero por décadas de distintas guerras postcoloniales, Guerra Fría, dentro del marco ideológico que tuvo el mundo durante 50 y pico de años, o durante casi 50 años, y ni hablar obviamente de todos los conflictos que ocurrieron puntualmente en algunas zonas del mundo, algunos de ellos, hay que decirlo, bastante cruentos. Guerras civiles hacia lo interno, el continente africano está llena de ellas. Guerra sucia, sobre todo guerra sucia desde el Estado hacia civiles. América Latina penosamente también dio cátedra del abuso de la posición estatal, de la posición de poder, sobre todo en esos años 60 y 70. Y sin embargo, si usted se pone a pensar, ninguno de esos elementos terribles, trágicos, sangrientos, llegó a paralizar tantas sociedades y tantas actividades al mismo tiempo que ha ocurrido con esta situación. Luego usted se pone a pensar, bueno, José Luis, una pandemia, una amenaza desde el punto de vista de la salud, no es igual a una guerra. Evidentemente que en la guerra está el tema del frente, el frente geográfico, la famosa zona de exclusión de la guerra marítima, los famosos bloqueos. Es decir, hay de alguna manera formas de evitar hasta cierto punto usted introducirse en el lugar donde están dando los cañonazos, más allá de que siempre hay el famoso daño colateral, además de que toda la vida hubo bombardeos y hubo acciones. Todas las guerras conocieron de acciones claramente ilegales y fuera de lo que se suponía era el frente donde se estaba peleando. La Guerra Civil Española recoge los famosos bombardeos de Guernica y de otros lugares que se supone estaban muy lejos de los frentes donde se peleaba, ni hablar de los bombardeos que hubo en ciudades alemanas como Dresden o en algunos lugares del Reino Unido cuando atacaba la Fuerza Aérea Nacional Socialista Alemana. Sin embargo, en la época moderna, que no ha tenido más pandemias, por lo menos de este tamaño o similares, que precisamente otros coronavirus, el SARS, en algún momento dado, otros tipos de virus. Hace un siglo tuvimos el tema de la famosa gripe española, aquella famosa pandemia posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero el mundo no tenía los niveles de conexión, por ejemplo, aérea que hoy tiene, no tenía el nivel de intercambio de riqueza que hoy tiene. Cuando hagamos los números, veamos el nivel de paralización de la actividad que usted que me escucha, tuvo en su vida personal. Usted que tuvo que dejar de trabajar, que fue colocado en fase, que fue suspendido, que fue despedido, o que tuvo que dejar de abrir su negocio, que tuvo que dejar de abrir la paletera, dejar de conchar, que tuvo que dejar de brindar el servicio en el que usted se integra, la parte productiva de la sociedad, del que depende su entrada, del que depende los gastos que usted está erogando mes a mes para mantener o aumentar su calidad de vida. Luego, cuando se busque la cifra, sobre todo de la mortandad, de las fatalidades generadas por esto, va a ser interesante saber si en los próximos años vamos a tener o una paralización a lo mejor más rápida, a lo mejor mejor contenida, más específica, o el mundo va a reaccionar de una manera distinta, va a tener un aprendizaje de esta situación y dirá, bueno, lo que esto me ha enseñado es a tener una serie de conocimientos personales relacionados al distanciamiento
social relacionados al uso de la famosa mascarilla, que aquí la tengo, me la quito ahora para hacer el comentario, como estoy solo en cabina. El tema de hasta qué punto debo mantener unos altos niveles en el tema de la higienización de los espacios donde vivo, donde trabajo. Pero señores, ¿hasta qué punto a lo mejor se cuantifica gran parte de ese enorme daño, esa enorme lesión que van a tener y que ya tienen y que se ha profundizado las economías y que vamos a tardar probablemente no un año o dos, quién sabe si un tiempo prudente, viendo el efecto pernicioso en el bolsillo de tanta gente? Y no hablo de las grandes compañías transnacionales, no hablo de los grandes monstruos de la economía que al final, por más que pierdan, tienen margen de maniobra. Esto no es un problema de Amazon. Yo estoy pensando en los miles de colmaditos, bueno, no tanto los colmados que no han dejado tal vez de vender comida. Estoy pensando en los miles de negocios pequeños de distinto tipo que mantienen sus niveles de deuda anteriores, van a tener en algún momento que volver a hacerle frente a ellos, pero con unos niveles de generación que han sido mínimos o nulos en estos meses, pero que van a comenzar siendo muchas veces insuficientes hasta para pagar la nómina, hasta para pagar su gasto corriente. Cuando no se genera suficiente para pagar la nómina, hay reducción de personal. Cuando hay reducción de personal en muchos negocios, se genera desempleo. Y por ahí interviene una cascada, unos efectos continuos de elementos a los cuales hay que hacerle frente. Y hay que hacerle frente con un paquete de incentivos. Entre ellos, como hemos defendido aquí, defenderemos siempre la posibilidad de aminorar la carga fiscal, la cual puede esperar, pero puede esperar donde hay un compromiso de hacer el gasto más eficiente, de tener calidad en el gasto público, de no mantener los niveles de boato y de puerta abierta para una fiesta en la que pocos bailan y comen. Esto va a dejar una huella importante y va a dejar enseñanzas, y a lo mejor la reacción ante una próxima pandemia sea distinta. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en lo que nos toca? ¿Qué dicen de eso los candidatos presidenciales, sobre todo los de más importancia? ¿Qué haremos aquí para contrarrestar lo que naturalmente, esa estela que va a dejar la paralización de la economía durante todos estos meses? Yo quiero escuchar qué van a decir los importantes líderes electorales dominicanos sobre ese tema.